La sexualidad de Alejandro Magno ha sido objeto de especulación y debate entre los historiadores. Se han presentado diversas teorías sobre su orientación sexual, incluyendo la posibilidad de que fuera homosexual o bisexual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existen pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Algunos escritos antiguos sugieren que Alejandro Magno tuvo relaciones cercanas con hombres, incluido su amigo y compañero de armas Hefestión. La estrecha amistad entre ambos ha sido interpretada por algunos como una relación amorosa. Sin embargo, en la antigua Grecia, las relaciones íntimas entre hombres, como la pederastia, eran vistas de manera diferente a como se percibe hoy en día. Antes de comenzar el video y para evitar cualquier tipo de controversia fuera de lugar, es crucial tener en cuenta que las normas y las concepciones de la sexualidad han variado a lo largo de la historia, y lo que se considera homosexual o bisexual en el contexto actual puede no aplicarse a las sociedades antiguas. Además, la información histórica sobre la vida personal de Alejandro Magno es limitada y se basa en escritos y relatos que han sido transmitidos y reinterpretados a lo largo de los siglos. En última instancia, la orientación sexual de Alejandro Magno sigue siendo objeto de debate y especulación. Es importante tratar estas teorías con cautela y reconocer que la sexualidad es un aspecto complejo de la identidad personal que puede ser difícil de determinar con certeza en figuras históricas. Sin más preámbulos, comencemos. ¿La relación entre Alejandro Magno y su general Hefestión, amigos íntimos o amantes? Alejandro Magno era considerado un mujeriego, su lista de amoríos es bastante extensa. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que también se enamoró de al menos 2 hombres, siendo uno de ellos Hefestión, uno de los generales de su ejército. Los expertos no tienen la posibilidad de realizar estudios empíricos para estar seguros de los pensamientos y sentimientos de aquellos que vivieron en la época de Alejandro Magno. Como máximo pueden sacar conclusiones de los documentos históricos de los que se disponen. Todo lo que existe en este sentido es de hecho un rompecabezas cuyas piezas intentan encajar los investigadores para su interpretación. ¿Compañeros y hermanos? Hefestión nació, al igual que Alejandro, hacia el año 365 a.C. Era hijo de Amintor, un noble macedonio. Hefestión era amigo y compañero de Alejandro Magno, además de general de su ejército. Según antiguas fuentes, su relación con el rey era muy especial. Ha sido descrito como su amigo más querido, la persona que fue testigo de los momentos más cruciales de la vida de Alejandro, y también como aquel con quien el rey compartía sus secretos más íntimos. Alejandro y Hefestión pasaron juntos prácticamente toda su vida, hasta la muerte de Hefestión en el año 324 a.C. viajaron, combatieron en el campo de batalla y vivieron juntos muchas aventuras. Se cuenta además que Alejandro se sentía muy unido a Hefestión debido a su sensibilidad, amor por la literatura e inteligencia. Cuando Hefestión murió, la vida de Alejandro se derrumbó. Como rey, no contaba con muchos amigos en quienes poder confiar. Parece que al menos sí creía en la lealtad de su madre Olimpia, de Hefestión y de su amigo Ptolomeo, futuro faraón de Egipto bajo el título de Ptolomeo I. Según algunos escritos posteriores, Alejandro se sintió terriblemente solo tras la muerte de su querido amigo, y de hecho murió apenas unos pocos meses después de haber enterrado a Hefestión. ¿Amigos o amantes? A lo largo de la historia, las amistades masculinas en la antigua Grecia podrían considerarse en cierto modo únicas. Los hombres griegos amaban a sus mejores amigos como a hermanos, y les consideraban miembros de su propia familia, por lo que la forma en que se trataban a menudo podía ser malinterpretada. Del mismo modo, las fuerzas militares de la antigua Grecia, por ejemplo, los espartanos, creían que las prácticas homosexuales reforzaban los vínculos existentes entre los soldados. Esta interacción entre hombres fue un tema muy popular entre muchos autores de la antigüedad. El gran filósofo Platón escribe en su obra El banquete cómo el interlocutor Fedro realiza un comentario sobre la importancia de las relaciones sexuales entre hombres, que estimulan la camaradería y el valor en el campo de batalla. Muchos investigadores han interpretado el interés de Platón en este tema como una confirmación de que mantuvo una relación de este tipo con Sócrates, aunque no existen pruebas que confirmen esta teoría. Si seguimos esta línea de pensamiento, habría al menos otro hombre que podría haberse contado entre los amantes masculinos de Alejandro. Su nombre era Bagoas y era un eunuco persa. Sin embargo, es imposible conocer con certeza la auténtica naturaleza de su relación ya que no disponemos de información directa acerca de las preferencias sexuales de Alejandro. En busca de la verdad.
La homosexualidad era algo normal en la antigüedad, aunque en el caso de Alejandro y Hefestión es difícil llegar racionalmente a una conclusión que confirme la auténtica naturaleza de la relación que existía entre ambos. Incluso en el caso de que hubieran sido amantes, las creencias y la percepción de las relaciones homosexuales en aquella época eran definitivamente diferentes a las de hoy en día. Tras la muerte de Hefestión, Alejandro decidió construir en Macedonia un impresionante monumento en su memoria. En la actualidad se ha planteado la posibilidad de que la tumba de Anfípolis podría haber sido construida en honor a Hefestión. Es posible que las cenizas del gran amigo de Alejandro fueran llevadas hasta allá desde los desiertos de Persia. La respuesta al interrogante de cuál era la relación entre Alejandro y Hefestión, de todos modos, quedó enterrada con ellos en sus tumbas. No está de más repetir y aclarar una vez más este punto, es por eso que en última instancia, al explorar la posible relación entre Alejandro Magno y Hefestión, es esencial recordar que nuestras percepciones contemporáneas de la sexualidad y las relaciones personales pueden no aplicarse directamente a contextos históricos diferentes. La antigua Grecia tenía normas sociales y culturales únicas que influyeron en la forma en que se expresaban las amistades y las relaciones entre hombres. Al comprender y reconocer estas diferencias culturales, podemos evitar caer en interpretaciones anacrónicas y apreciar la complejidad de la historia. Así, mientras continúa el debate sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Alejandro y Hefestión, recordemos que nuestra comprensión está inevitablemente moldeada por nuestra propia época y perspectiva, y que la verdad histórica puede ser tanto el rompecabezas que intentamos armar como la conciencia de nuestras propias limitaciones al hacerlo. Al igual que en Grecia, en la antigua Roma también existieron historias de amor algo complejas, es por eso que por acá arriba te dejamos, la escandalosa vida sexual de Julio César. Así llegamos al final de esta controvertida historia. Te invitamos a reflexionar sobre la complejidad de interpretar eventos históricos, recordando siempre la influencia del contexto cultural en nuestras percepciones. Mantengamos la mente abierta y continuemos explorando el pasado con curiosidad y respeto.